Esta es una, digamos, la evidencia tiene también su gradación. No una sola investigación hace una evidencia. La evidencia significa un cuerpo de resultados, un cuerpo de información, ¿no?, que se sistematiza, ¿no?, y se evalúa. Entonces, aquí vemos la pirámide de jerarquía de la evidencia. Vemos aquí la investigación in vitro, investigación en animales, opinión de expertos, reporte de casos, series de casos, estudios de casos y controles, estudios de cohortes y los ensayos clínicos. Conforme uno va aumentando, la calidad de la evidencia es mayor. Pero ahí no queda lo que es evidencia. Además de esos estudios, de esta pirámide que significa la gradación de estudios primarios, existe también una gradación de lo que es estudios secundarios, que es como juntar los estudios primarios que existen en determinado tema y de ahí extraer una evidencia consistente que tome en cuenta todo lo que está disponible acerca de investigación disponible que trata sobre un punto específico. Entonces aquí tenemos, acá están los estudios primarios, que hemos visto tiene su jerarquía. Luego sinopsis de estudios primarios, o sea, se saca un resumen crítico de esos estudios primarios. Luego hay síntesis de estudios primarios, y aquí están lo que son las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que es no solamente se trata de identificar todo lo que la humanidad ha avanzado en determinado punto, sustraer la información ahí contenida, analizarla críticamente, hacer una lectura muy crítica y luego extraer los mensajes más importantes tomando en cuenta sus limitaciones. Luego también, entonces hemos dicho que acá están las revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero muchas veces hay suficiente información que generan varios metaanálisis y varias revisiones sistemáticas. Entonces, el paso siguiente es tomar en cuenta esa información y lo que se obtiene son las sinopsis, que es un grado más alto de calidad de evidencia. En el Instituto Nacional de Salud hay muchos temas en que iniciamos con la intención de hacer una revisión sistemática sobre determinado tema. Sin embargo, a la hora de ir al trabajo se ve que ya existen otras revisiones sistemáticas. Entonces se pasa al siguiente escalón, que son las sinopsis. Luego vienen otros aspectos de mayor calidad de evidencia, son los sumarios, que vienen a ser, digamos, como libros de texto basados en la evidencia. Y luego sistemas que mezclan lo que es información de determinado paciente, de determinada población con la evidencia. Este punto todavía no existe en Perú, no hay posibilidad. Esto existe en varias bases de datos disponibles por internet. Entonces tenemos la evidencia. La evidencia, ¿no?, es previa a la decisión. Es lo óptimo, debe ser previa a la decisión y no luego que se toma o sea, a posteriori de la decisión. Cuando es a posteriori, ¿no?, hay un problema, que uno ya tiene un sesgo, porque naturalmente uno va a buscar información, inconscientemente esto puede suceder, que apoye lo que uno ha decidido o lo que uno cree que deben ser las cosas. Entonces es mejor hacerla a priori y luego tomar la decisión. ¿Qué información aporta la evidencia, la investigación? Cuantifica problemas. Aquí está lo que es carga de enfermedad, prevalencias, incidencias. Luego localiza, más específicamente respecto a grupos en mayor riesgo, en tiempo, persona y espacio. También me identifica las causas de un problema. Luego están las lesiones no intencionales, ¿no? Le siguen en segundo, acá están los accidentes, por ejemplo, ¿no?, condiciones perinatales, enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos, o sea, el cáncer. Si ustedes suman la carga de las enfermedades cardiovasculares
y la carga de los tumores malignos dan la carga de las enfermedades neuropsiquiátricas. Pero ¿cuánta atención están recibiendo las enfermedades neuropsiquiátricas? Muy poco todavía, muy poco. Aquí está por entidades específicas. La primera causa de carga de enfermedad, entonces, en la anterior diapositiva era por grupos de enfermedades. Ahora vamos a ver por entidades específicas. Y aquí vemos que los accidentes de tránsito son la primera causa de enfermedad. Luego viene neumonía, abuso de alcohol y dependencia, pero hay muchos accidentes de tránsito que son causados por el consumo de alcohol. Entonces, probablemente si tomamos esto en cuenta, el alcohol pase a ser la primera causa. Bajo peso o prematuridad, depresión unipolar, malnutrición proteico-calórica, artrosis, y acá está diabetes. Acá al final, estas son 17 causas, la número 17 es tuberculosis. Hemos dicho que también la evidencia cuantifica y localiza, y aquí vemos, este es un estudio que se publicó en la revista del Instituto Nacional de Salud en febrero de este año, en marzo, perdón, de este año, y vemos cómo, cuáles son los grupos en mayor riesgo de ser víctimas o de ser agresores en casos de violencia de pareja. Entonces ya sabemos que la violencia de pareja es bastante, la prevalencia es alta y tiene, digamos, una importancia para quienes toman decisiones. Entonces, cuando a uno le pueden preguntar ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿A dónde oriento yo los recursos para disminuir la violencia de pareja? Entonces, aquí se le puede dar algunas pautas. En este estudio, que es poblacional, ¿no? Epidemiológico, vemos que varones y mujeres son víctimas en igual proporción, igual probabilidad. Los menores de 15 a 29 años son los que tienen mayor probabilidad de ser víctimas. Aquellos que recibieron o fueron violentados o fueron víctimas de violencia física en la niñez también tienen mayor probabilidad de ser violentos o de ser víctimas en casos de violencia de pareja. Aquellos que tienen una actitud favorable a la violencia, o sea, justifican la violencia en determinadas circunstancias. Aquellos que consumen alcohol, ¿no? Consumo excesivo, 5 vasos o más en una ocasión, y esa es la frecuencia, y cuanto más veces la persona tiene consumo excesivo, mayor probabilidad en dosis y respuesta hay de ser víctima, mayor probabilidad de ser víctima. Luego, grado de instrucción, aquellos con menor grado de instrucción, aquellos que tienen menores ingresos, y en cuanto a lo que es ciudad, en la que está Cusco, es la que resalta más comparado con Lima y las otras ciudades del país. Entonces, si alguien quiere tomar una decisión acerca de lo que es violencia de pareja, podría tomar esta información para dirigir sus recursos. Ya no los dirigirá probablemente difusamente en la población, sino se dirigirá probablemente a los más jóvenes, a los que han tenido violencia en la niñez, ¿no? a los que consumen alcohol, ¿no? Entonces da puntos de partida por donde iniciar la acción. Hemos hablado también que la evidencia da causas, habla de causalidad, ¿no? Entonces es importante saber las causas porque naturalmente eso hace que uno sepa dónde intervenir, ¿no? Este es un estudio usando la encuesta mundial de salud mental, ¿no? Donde se ve que aquellos que inician tempranamente el consumo de marihuana o cannabis tienen menor probabilidad o mayor probabilidad de no terminar la secundaria. Y este es un metaanálisis, ¿no? Y se ve que tomando en cuenta todos los países hay el efecto digamos resumen es en favor de que el cannabis sí está muy asociado a lo que es no terminar la secundaria, y basado en un análisis de este tipo de asociación, al parecer esta asociación puede ser causal. Entonces, ¿cuál podría ser una acción después de esta evidencia? Es tratar de hacer campañas que probablemente no solo que prevengan
el consumo, sino que lo demoren por lo menos. De tal manera que la persona inicie un consumo, si es que de todas maneras va a consumir más tardíamente, que no afecte su performance académico. También identifica mecanismos. Aquí vemos un ejemplo, como los que son víctimas de bullying, luego hacen problemas de uso de sustancias, y esto lo hacen a través de la depresión. O sea, aquellos que sufrieron bullying y que luego hicieron depresión tienen mayor probabilidad de luego tener problemas con abuso de sustancias. Otro ejemplo, esto es de lo que es el marco teórico de lo que es el PAN, ¿no? El Programa Articulado Nutricional, ¿no? Ven que hay una serie de eventos que están concatenados uno detrás de otro, y eso nos permite identificar puntos de acción, y todo esto sale de la evidencia. Los mecanismos también están lo que es la historia natural de una enfermedad, no vamos a detenernos en ello. Y luego, como hemos visto, la evidencia nos da, digamos, las pautas para encontrar las medidas de control o tratamiento. También en uno de los números de la revista del Instituto Nacional de Salud se vio, por ejemplo, que ya sabemos que el alcohol es un enorme problema para la sociedad. Hay que ver cuáles son las mejores medidas para controlar todo ese problema originado por el consumo de alcohol. Entonces se hizo una revisión exhaustiva y sistemática de la literatura para identificar esas posibles acciones, y coincidentemente salieron 10, ¿no? Que fue un número bastante manejable, y se publicó este estudio. También en lo que es tratamiento tenemos que ver cuántas personas acceden a lo que es tratamiento, a los servicios de salud. Este es otra vez de la encuesta mundial de salud mental, pero para Perú. O sea, estos son datos peruanos, de la población peruana. Y vemos aquí cuánto tarda una persona, una vez que inicia un trastorno mental, cuánto tarda en ser visto por un médico por ese problema. Lo verde es uso de sustancias. Vemos que la mediana, o sea, el 50% de las personas han sido vistas más o menos a los 8 años de haber iniciado su problema de consumo o abuso o dependencia a las sustancias. O sea, 8 años pasa la persona con el problema de salud sin ser visto por un médico o por un profesional de salud por ese problema. Si vemos lo que es, esto es depresión, más o menos pasan 20 años entre que una persona tiene depresión y es vista por un profesional de salud por ese problema de depresión o problemas del humor. Eso significa que esa persona pasa 20 años en discapacidad, y un porcentaje de ellas naturalmente en muerte prematura, debido sobre todo a lo que es suicidio o violencia. Entonces hay una enorme brecha en lo que es la carga de enfermedad que produce y la atención que reciben las poblaciones que tienen este determinado problema. Entonces esto da pautas de a dónde se tiene que actuar. Entonces hay que ver medidas para mejorar y facilitar el acceso de personas que tienen problemas de salud mental para que lleguen a ser vistas por profesionales de salud.